El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el libro de Levítico y seguimos en la primera lección de este libro. Vamos a abordar varias lecciones para entenderlo. Recuerde que les estaba diciendo en la introducción del libro de Levítico que cambiamos la dinámica de estudio, no lo vamos a hacer capítulo por capítulo, sino lo vamos a trabajar a través de lecciones. Entonces, continuando con la lección número 1, hoy vamos a hablar del tema y del propósito de Levítico. El libro de Levítico son las reglas de mantenerse en Dios y acercarse a Él. Y la idea central o el tema de este libro es santo, que se escribe más que 130 veces en Levítico, y habrá que ver con esta raíz las palabras que aparecen en un total del 20% de toda la Biblia. Las palabras seréis santos porque yo soy santo. Capítulo 11, verso 44 y 45 de Levítico, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20 y verso 26. Podría denominarse el tema de Levítico así, santo. Ciertamente las palabras santo, profano, limpio e inmundo se encuentran entre las más comunes que se mencionan con frecuencia en el libro de Levítico. Los sacerdotes fueron instruidos para distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Capítulo 10, versículo 10. En este versículo hay un doble contraste entre lo santo y lo profano, por un lado, y lo limpio y lo inmundo, por otro. Santo es por lo tanto opuesto a lo profano, mientras lo limpio es lo contrario de lo inmundo. En el pensamiento hebreo todo estaba limpio o inmundo, todo era santo o profano. Sin embargo, ¿qué constituye lo santo y lo profano? ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes conceptos? ¿Puede algo ser santo e inmundo al mismo tiempo? La diferencia entre lo santo y lo profano es la diferencia de la posición delante de Dios. Si alguna cosa se ofrece a Dios del mundo, será lo santo. Todo lo que no es santo, es decir, no se ofrece a Dios, es profano. Por otra parte, la diferencia entre lo limpio y lo inmundo es la diferencia del estado. Las cosas profanas se dividen en dos grupos, lo limpio y lo inmundo. Lo limpio puede ser santo a través del sacrificio. Todo lo que puede ofrecerse a Dios es lo limpio. Por las cosas inmundas no pueden ser santificadas, es decir, no pueden ofrecerse a Dios. Las cosas limpias se pueden hacer inmundas si están contaminadas. Lo limpio es la condición normal de la mayoría de las cosas y personas. La santificación puede elevar lo limpio a lo santo, mientras que la contaminación degrada lo limpio en inmundo. Lo inmundo y lo santo son dos estados que nunca deben entrar en contacto uno con el otro. Por ejemplo, si una persona inmunda come la comida santa, es decir, una parte del sacrificio, será cortada entre su pueblo. Capítulo 7, versos 20 y 21 y capítulo 22, versículo 3. Recuerde que estamos hablando de Levítico. Personas santas como los sacerdotes y los nazarenos no deben contaminarse por entrar en contacto con los cadáveres que por definición están inmundos. Capítulo 21, versículo 2 y del 11 al 12. Y Números capítulo 6, versículos 6 al 8. Si un nazareno toca un cadáver, se convierte en impuro. Debe ofrecer diversos sacrificios para limpiarse de las impurezas y comenzar su periodo de consagración de nuevo. Se registra en el libro de Números capítulo 6, versículo 9 al 12. Este y muchos otros ejemplos muestran que la impureza puede ser transmitida de algunas cosas inmundas por contacto. Del mismo modo, algunos objetos sagrados que son separados totalmente del mundo hace todo lo que se toca sea santo. Éxodo capítulo 29, versículo 37, capítulo 30, verso 29. Y lo mismo en Levítico capítulo 6, versículo 11 y 18. Pero los sacerdotes y nazarenos no son totalmente separados del mundo, pues son humanos. Lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, no son palabras de moralidad ni de ética, sino de relación con Dios. M. Douglas ha tratado de descubrir los principios subyacentes profundos que unen estos conceptos de santidad y pureza. Ella sostiene que santo significa algo más que la separación para el servicio divino, significa integridad y totalidad. Gran parte del Levítico indica la perfección física que se requiere de las cosas que se presentan en el templo y de las personas cercanas a él.
Los animales ofrecidos en sacrificio deben ser sin defecto. Las mujeres deben ser purificadas después del parto. Los leprosos deben ser separados y purificados ritualmente antes de que se les permita acercarse al templo una vez que sean curados. Todos los flujos del cuerpo son profanos y descalifican a la persona para acercarse al templo. Los sacerdotes solo pueden entrar en contacto con los muertos cuando un pariente cercano muere. Así podemos definir el término santo a través de ofrecer a Dios lo del mundo con integridad y totalidad. Por eso la santidad, o sea, santo, mantiene claras las categorías de la creación. Por lo tanto, implica la correcta definición, discriminación y orden. Bajo este título, todas las reglas de la moral sexual ejemplifican lo santo. El incesto y el adulterio, que se registran en el capítulo 18, del 6 al 20 del libro de Levítico, están en contra de la santidad. La moral no entra en conflicto con la santidad, pero la santidad es más un asunto de separar lo que se debe ser separado para proteger los derechos de los esposos y de los hermanos. Ahora vamos a ver el propósito de mantener la presencia de Dios o el carácter de Dios mismo. La base de las reglas de comer de lo inmundo y de lo santo que Dios le pide al pueblo es: yo soy Jehová vuestro Dios. Él está siempre presente con Israel de una manera real. De vez en cuando su presencia se hace visible y tangible. La presencia permanente de Dios es uno de los supuestos teológicos que atraviesa todo el libro. Él nos pide varias reglas, no por el problema de comida, ni por el día, ni por el sacrificio, sino por el problema de quién es nuestro Dios. Sin la santidad nadie puede acercarse a Dios, ni mantener la presencia, porque santo caracteriza a Dios mismo y todo lo que le pertenece. Seréis santos porque yo soy santo. Capítulo 11, verso 44 al 45. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 20 y verso 26. Y yo estoy dando estas citas bíblicas porque sé que hay personas que están muy interesadas y están tomando nota y las van a leer, las van a estudiar. Los mensajeros de esperanza, líderes y todas aquellas personas que comparten la escritura toman estas notas, toman estas citas bíblicas, las revisan y forman sus propios estudios y sus enseñanzas. Y esta es la idea, que podamos hacer que esta palabra corra y que podamos explicarle a la gente realmente cuál es el propósito de toda esta enseñanza. Nombre de Dios que expresa su carácter es santo. Capítulo 20, verso 3. Capítulo 22, versículo 2. Su nombre es profanado por la idolatría, jurar en falso y por otros pecados. Capítulo 18, versículo 21. Recuerde que estamos en Levítico. Capítulo 19, versículo 12. Capítulo 20, versículo 3. Capítulo 21, versículo 6. Y capítulo 22, versículo 2. Dios muestra su santidad al juzgar el pecado. Lo encontramos en el capítulo 10, versículo 3. Y también es ratificado en el libro de Números, capítulo 20, versículo 13. La santidad es intrínseca al carácter de Dios. Algunos piensan en santo como uno de los muchos otros atributos de Jehová, pero santo no es uno de los muchos atributos, sino la naturaleza fundamental del todo, de Dios que es santo. La santidad separa a Dios de todas las demás criaturas e ídolos. El pueblo de Dios también iba a salir del monte Sinaí hacia Canaán. Para hacer guerra se necesitaba la santidad por la presencia de Dios, porque toda la guerra era de Dios. Cualquier persona o cosa dada a Dios se convierte en santo. Por ejemplo, en el 4º año todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová, dice el versículo 24 del capítulo 19. El tabernáculo y su equipo son santos. Éxodo capítulo 40, versículo 9. También lo son el sábado y otras fiestas religiosas. Levítico capítulo 23. Una persona dedicada al servicio de Dios es santo, preeminentemente el santo. En este sentido son los sacerdotes y los levitas. Todos los días de su nazareno será santo para el Señor. Números capítulo 6, versículos 6 al 8. En un sentido más general, todo Israel es llamado para servir a Dios y por lo tanto es santo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 y Levítico capítulo 20, versículo 26. Por eso la palabra yo soy Jehová vuestro Dios es tan importante para encontrar el propósito de Levítico, interpretar las reglas y aplicarlas en nuestra vida. El concepto de la integridad y totalidad a través de separar del mundo es la base de comprender plenamente los libros del Antiguo Testamento y Levítico y los conceptos fundamentales que han abierto unos grandes horizontes teológicos. Booth dice que la comprensión acerca de la naturaleza del santo es un indicio crucial para entender Levítico. Jehová nuestro Dios
separado de todos los ídolos, es santo. Por eso le pide al pueblo la santidad y la separación del mundo, y lo hace perfecto. Todas las cosas separadas para Dios en la tierra están en el proceso de la santificación. Y Levítico en el capítulo 20, verso 24 y 26 dice: Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Y el verso 25: Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Y el verso 26 dice: Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que me seáis santos. Bueno, amigos, entonces hoy llegamos aquí al final de esta segunda parte de la lección número 1, tratando de entender y de meternos en las profundidades de las entrañas del libro de Levítico, para no entrar en la rutina de tomar capítulo por capítulo, porque seguramente va a ser como un poco dispendioso, porque todo el tiempo son prohibiciones, son leyes, son reglas, pero aquí estamos en la generalidad explicando lo que tiene que ver con lo que hay en la entraña del libro de Levítico, que es realmente lo que está pidiendo Dios de su pueblo. Dios ha sacado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipcio y de la idolatría que había ya en el imperio, y ahora los quiere limpios, los quiere santos. Por eso está explicándoles, está llevándolos, le está hablando a través de Moisés lo que significa ese proceso de liberación de la mente, de liberación de los actos cúlticos, de la idolatría y de todo lo demás, porque ahora tiene que ser un pueblo completamente santo y limpio para Dios. Oremos. Señor, gracias. Te adoramos por estas lecciones de vida. Sabemos que son de bendición también para nosotros en nuestro tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.